Cristo, paz a vosotros, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles en esta noche y vamos a continuar con estos tiempos de reflexión, hermanos, donde podremos comprender la palabra de nuestro Dios y el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. El día de hoy, el propósito de este tema, hermanos, es descubrir la importancia de reconocer el desorden y el vacío en nuestras vidas, aunque esto sea doloroso o pudiera generar algún dolor en nuestro interior, pero poder comprender que será de mucha bendición también para nosotros. Algunas personas piensan que no tienen nada de qué arrepentirse, han de pensar que no le han hecho nada malo a nadie, que yo ayudo a toda aquella persona que se me acerca o que solicita que le extienda la mano para ayudarlo. Surge una pregunta muy importante: ¿qué desorden o qué vacío puede haber en mi vida? Los que necesitan a Dios necesitan ser ordenados. Son aquellos quienes están en las cárceles, pudiéramos estar pensando, aquellos maleantes o aquellos delincuentes. Los que piensan así, hermanos, permítanme decirles que estamos en una equivocación, estamos errados en ese aspecto, porque desde la perspectiva bíblica, el desorden y el vacío de la vida comienza desde el desconocimiento del proyecto de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Vamos a imaginarnos el siguiente escenario. Ustedes y yo, o ustedes, tuvieran la oportunidad de comprar, de conseguir un terreno con mucho esfuerzo, quizás lo habrán conseguido, pero resulta que ese terreno, los antiguos dueños, los antiguos propietarios, habían construido una casa que estaba ocupando ese lugar, pero que esa casa no corresponde o no está de acuerdo a los proyectos que ustedes pudieran tener para ese terreno. ¿Qué se debería de hacer para construir entonces, hermanos? Lo natural es que si esa casa no está de acuerdo a nuestro proyecto para ese terreno, lo más normal es que se derribe aquella construcción antigua, se limpie el terreno para luego construir, pero ahora sobre la base de nuestro proyecto que en nuestra mente está visualizado. Pues de esta misma manera, hermanos, trabaja Dios con nosotros. Como el constructor de nuestras vidas, Dios también tiene proyectos para nosotros. Al crearnos, Él tenía ya un modelo establecido para transformarnos. Y todo aquello que no está dentro de ese modelo es a lo que le llamamos desorden y vacío. Vamos a ver, hermanos, lo siguiente. Dios, hermanos, ha puesto materiales importantes en nuestras vidas para que sea su proyecto el que sea sobre nosotros, hermanos. Permítanme explicarlo de esta manera. Vamos a examinarlo, hermanos. Génesis capítulo 1, versículo 26 al versículo 27, dice la siguiente palabra, hermanos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos
y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar y las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Amén, hermano. ¿De qué materiales o qué es lo que ha puesto Dios en nosotros para que su proyecto sea cumplido en nuestras vidas? Lo primero, hermanos, es que Dios nos formó desde su ser. Dios nos dio su forma de ser. A esto se refiere que nos dio su imagen, hermanos. Esto quiere decir, hermanos, que nos hizo con cualidades parecidas a las de Él. ¿Cómo usa el ser humano, lejos de Dios, su creatividad, su inteligencia y sus sentimientos? Lo siguiente, hermanos, es que Dios nos hizo con un propósito. Nos hizo a su semejanza. Y esto quiere decir, hermanos, que al crearnos nos dejó una tarea. Y esta es de cuidar, de proteger, de resguardar a la creación. La pregunta que surgiría, hermanos, es: ¿cómo cuida Dios el ser humano? ¿Cómo cuida Dios al ser humano? Pero sobre todo, ¿cómo cuida el ser humano de su vida, de su prójimo y de su creación? Son preguntas, hermanos, importantes que debemos de contestarlas y que le invito a usted desde su casa que pudiera reflexionar en esto. Lo primero es: ¿cómo usa usted la imagen de Dios en su vida? Y lo segundo es: ¿cómo cuida el ser humano su vida, la de su prójimo y la de su creación? Y tercero, hermanos, es que Dios nos dio también de su aliento, nos dio de su espíritu. Dice Génesis 2, versículo 17: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Esto quiere decir, hermanos, que a diferencia de los animales, el ser humano tiene una característica mucho mayor, hermanos, que el resto de la creación. Dios nos dio la capacidad de experimentar nuestra vida de manera consciente y ser sensibles a la vida de otros. Ayúdeme con esta pregunta, hermanos. ¿Qué hace con su vida espiritual? Dios ha puesto su imagen, su semejanza y también su espíritu en cada uno de los hombres, en cada ser humano. ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual? Lo importante es reconocer que cuando uno está distante del Señor, la vida puede estar llena de aspiraciones, sueños, propósitos, ocupaciones y muchas otras cosas, pero está alejado de los propósitos de Dios. Esto ocasiona, hermanos, el vacío, un vacío interior. Pudiéramos pensar que tenemos la idea clara de lo que queremos lograr, pero si en esos propósitos no involucramos a Dios, no está Dios con nosotros, no está Dios con usted o con su familia, entonces esos proyectos llegan a convertirse en nada. Desconocer el proyecto de Dios para nuestras vidas, ignorar lo que Él ha puesto en nosotros, hermanos, es la única razón por la que cada uno construimos nuestro proyecto como nosotros pensamos que es, concluyendo en desorden y en vacío. Y hemos sufrido desafortunadamente las consecuencias de malas decisiones, de malas emociones, y que esto es ocasionado porque Dios no está con nosotros, o nosotros no estamos cumpliendo el papel que Dios nos ha dejado. ¿Cuál es el primer paso que debemos tomar, hermanos, para que Dios inicie su proyecto en nosotros o continúe su proyecto en nosotros? Hermanos, es reconocer que en nuestra vida hay vacío y hay desorden. Permitirle a Dios, queridos hermanos, que Dios
por medio de ese espíritu que ha puesto en nosotros, ponga en orden todo aquello que necesita ser ordenado en nuestras vidas. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 18 al versículo 31, dice lo siguiente: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a una impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales con la mujer. Repito nuevamente, en efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se excedieron en pasiones lujuriosas unos con otros. Los hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, por lo que para que hicieran lo que debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones y arrogancias. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. En base a este relato del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, ¿en qué ha utilizado el hombre los recursos que Dios le ha dado? ¿Qué consecuencias ha traído, hermanos? Dios, hermanos, quiere cambiar su vida. A lo mejor no nos comparamos en acciones con todo aquello que dice el apóstol, pero si no tenemos a Dios en nuestra vida, si no tenemos el proyecto de Dios claro para nosotros, entonces necesitamos que el Señor nos permita conocerle. En eso consiste esta buena noticia. Cuando Dios hizo todas las cosas, hermanos, el inicio de la tierra estaba en desorden y en vacío. Y como lo vimos la semana pasada, el Espíritu de nuestro Dios se mueve sobre nosotros. Pero ahora es el momento, hermanos, de que sea su Espíritu quien se mueva en tu corazón, quien se mueva en nuestras vidas. Pero el primer paso, me repito, y con esto concluyo, el primer paso es reconocer que necesitamos de Dios para ser transformados. Reconocer que necesitamos de su perdón.
Dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mismo mundo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer, lo que agrada a los ojos y al orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Y eso es lo que Dios espera y desea para ti y para mí, que tengamos vida. Permitámosle al Señor que intervenga en nuestras vidas y que su paz sea sobre todos nosotros. Que el Señor les bendiga y que en todo momento podamos estar tomados de la mano de nuestro Dios. Paz a vosotros.